Hermanos, Dios los bendiga. Placer, gozo, felicidad, lo que se siente cuando podemos conectarnos una vez más, cada que el Señor nos lo permite, cada que Él nos da esa posibilidad de poder estar allí en los hogares, de poder llegar con esta palabra a cada lugar donde Él quiere llegar con esta palabra. Es maravilloso poder ser ese instrumento y es maravilloso también para ti, para mí, poder escuchar todo aquello que Dios tiene, que Dios quiere, todo aquello que el Señor quiere hablar en cada mensaje, en cada palabra, en cada predicación que nos da, sea de exhortación, consolación o edificación, pero Él es el quien tiene el control y Él es quien quiere y de la manera como Él lo quiere hacer, obrar, transformar, cambiar, renovar cada vida de nosotros. Por eso esta noche te invito a que tú allí donde estés, cojas lápiz y papel y por favor muy atento, muy dispuesto a escuchar este mensaje, muy dispuesto a lo que Dios te quiere enseñar en esta noche, muy dispuesto a querer aprender, entender todas aquellas cosas que el Señor va a hablar contigo esta noche. Allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, te invito a que por un momento separes todo, sueltes todo, dejes todo y dispongas este tiempo del Señor, tiempo que has dispuesto esta noche para poder escuchar la voz del Señor. Allí donde estamos, vamos a orar, vamos a juntarnos en oración, vamos a unirnos tú y yo en oración. Vamos a pedirle al Señor que su presencia santa sea llegando a este lugar donde tú estás. Que tu presencia santa sea tomando control de la boca de este varón y que su presencia santa sea transformando y renovando con lo que nos va a enseñar hoy la vida de cada uno de nosotros. Amado Padre Santo, Dios poderoso y grandioso. A ti te honramos, Señor, a ti te alabamos y te damos gloria y honra, Señor, a ti te damos las gracias. Las gracias porque eres bueno, Dios. Las gracias, Señor Jesús, por tu amor, Señor, para con nosotros. Tu vida diste por nosotros, Señor. Las gracias, Dios, por haber dejado tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Señor, por ruego de Jesucristo. Hoy, Señor Padre Santo, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu sea viniendo al lugar donde cada uno de nosotros, Señor, desde donde se habla tu palabra, Señor Dios, usa tú la boca de este siervo, no sea él, sino tú a través de él, Señor. Y sea tu presencia, Señor, llegando y llenando, Señor Dios, la vida, los corazones, el lugar, Señor, donde se encuentra cada hermano o hermana que hoy está escuchando este mensaje. Sea hoy, Señor Dios, visitándolo, Dios, allí en vivo, en directo, Señor, o aún también, sea tu presencia, Señor, visitando a aquellos que van a escuchar una vez más este mensaje, Señor, o con todos aquellos a quienes van a recibir compartido este mensaje, Señor. Señor, oramos y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta los tuétanos en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu de Dios edifique, renueve, cambie y transforme nuestra vida. Tu presencia en cada vida, tu presencia en cada hogar, tu presencia, Señor Dios, edificando, Señor Dios, exhortando, consolando, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Trayendo palabra de esperanza, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe cada día más y más a la bendición que necesitamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gozoso, maravilloso. Es poder saludar al Señor, es poder que hoy podamos hablar con el Señor. El título del mensaje de esta mañana dice, de esta noche dice, perdón, ¿cómo crece mi vida espiritual? Y está en signo de pregunta, ¿cómo crece mi vida espiritual? Y es algo que es necesario que vayamos a mirar, que estemos conociendo, porque nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes, cómo estamos delante del Señor, nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo va nuestra vida espiritual. Mira, hermano, nosotros tenemos errores grandes, y uno de los grandes errores es creer, ojo, es creer firmemente, ojo lo que le voy a decir y parece como todo el tiempo que soy cristiano. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, eso no es. Porque es que yo tengo que estar revisando realmente qué es el cristiano, qué es ser un cristiano, y si realmente sí estoy cumpliendo, dándole cumplimiento a ese título que yo mismo me coloco. O a ese título que el mundo me coloca. Ahí es donde yo le digo, hay que estar revisando.
Título de este mensaje de hoy dice, ¿cómo crece mi vida espiritual? No lo olviden. Y es lo que vamos a examinar y vamos a ver. El Señor nos va a permitir que conozcamos a través de su palabra qué tanto es el crecimiento de nosotros, cómo va creciendo mi vida espiritual. Donde uno se pregunta, ¿yo estaré creciendo? ¿Todavía estoy tomando lechita espiritual o ya soy un ser que ya como alimento sólido espiritualmente? Entonces vamos a mirarlo hoy. Libro de Mateo capítulo 13, verso del 1 al 17, vamos a poner allí. Quiero que tenga su separadorcito porque de Mateo vamos a brincar a otros capítulos, a otros versículos. Les tiene un separadorcito ahí para que vamos trabajando esta noche. Listo, vamos a mirar a ver, libro de Mateo capítulo 13. Ahorita si puedo doy unos saluditos. Libro de Mateo capítulo 13. 13 verso 1, mis hermanos, lo tenemos allí, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, libro de Mateo capítulo 13, verso 1, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando entonces él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba empezando a predicar a un montón de personas que se sentó y se dispuso a escucharlo hablar. Entonces dice la palabra del Señor, verso 2, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. 3, ojo que aquí va la cosa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. A ver, iglesia, vamos a arrancar un poquito y vamos a empezar a ir disminuyendo cada cosa. Ojo, cuando hablamos de parábolas, cuando decimos le hablaba por parábolas, entonces uno dice, bueno, ¿cuál era la gente que estaba con Jesús? Entonces dice que él estaba allí, salió de su casa, se fue allí y dice que apenas vio que toda la gente se aglomeró, entonces dice que él se sentó en la barca a entregar el mensaje. Pero, aquí va, ¿a qué clase de personas les estaba entregando el mensaje? Eso de su sabiduría sí lo sabía hacer, sabía para quién hablaba cada que hablaba. Jesús sabía muy bien, guiado por el Espíritu de Dios, a quién le estaba hablando. Entonces dice en el verso 2, verso 3, perdón, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ojo, ¿cómo les habló? Les hablaba por parábolas. ¿Qué son parábolas? Dice, parábolas son breves narraciones dichas por Jesús que encierran, ojo, digo que encierra una parábola, encierra educación moral y religiosa. ¿Y qué hacen? Esto es lo que encierra religión moral y religiosa. ¿Y qué es lo que hace? Dice, revelando una verdad espiritual en forma de comparación. Ojo, o sea que no va tan directo. Es como cuando uno pone un ejemplo, más o menos. Uno casi que uno podría decir una parábola es un ejemplo. Y es algo así como poner algo parecido, semejante a lo que quiere uno decir. Jesús no les hablaba directamente y no les mostraba directamente, porque Jesús sí conoce la multitud de personas que va a Él. Entre esos podemos ser nosotros. Pero entre la multitud de personas Jesús sí sabe cómo hablar. Ahora, iglesia, Jesús sabe cómo hablarle a la multitud del mundo que se conecta a través de estas prédicas. Y sabe cómo hablarle a la multitud de hijos que se conectan a través de estas prédicas. Entonces dice algo. Cuando ya miramos lo que era parábola, entonces dice, pues cierto, recuérdelo, parábolas son breves narraciones dichas por Jesús que encierran educación moral y religiosa. Revelando, o sea, lo que hace ella, revelando
una verdad espiritual en forma de comparación. Jesús le estaba hablando a la multitud, pero no olvide, allí había multitud y también estaban sus discípulos. Entonces mire lo que empieza a pasar, y aquí es donde vamos a ir aprendiendo cada vez más. Entonces dice, verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esto que vamos a leer, lo que Jesús dijo, lo vamos a explicar al final de la predicación. Entonces dice, Jesús les hace y les cuenta por parábola, y les cuenta y les hace el relato de lo que... Pero no era tan directo, no era tan directo. Entonces aquí es. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla. Ahí no está diciendo quién es el sembrador. O sea, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ese fue uno de los casos. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Otro de los casos. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y el otro es, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, cual 70, cual 30 por uno. Y les decía, el que tenga oídos para oír, oiga esto. Vamos al 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ellos le preguntaron a Jesús, quiere decir que entre la multitud que estaba, verso 2, y se le juntó mucha gente y entrando en él la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Quiere decir que entre la multitud estaban también los discípulos. Uno se pregunta, uno dice, entonces él estaba hablando por parábola, ¿cierto? ¿Qué dijimos? La relación de la parábola. Que dijimos que la parábola revela una verdad espiritual en forma de una comparación. Revela da la revelación de una verdad que es espiritual, en forma comparada. Entonces él estaba aquí comparando, él estaba diciendo, el sembrador salió a sembrar. O sea, él no estaba diciendo exactamente quién, él no está diciendo nombres propios, no. Cuando esto pasa, entonces los discípulos, ¿qué pasa? Los discípulos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen a Jesús lo siguiente. En el verso 10. Entonces, acercando a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Por qué les hablas por parábolas? Le hacían la pregunta, ¿a quién? Los discípulos a Jesús. Aquí va. Antes de todo quiero dar un saludito, voy a saludar a unas personas. Zulima Granda, Dios te bendiga grandemente, qué bueno que estés allí conectada, esperando que tu esposo esté en recuperación total. Es lo que anhelamos como iglesia para tu esposo. Margarita Salazar, bendiciones para ti, hermosa mujer de Dios. Lisbeth, bendiciones para ti, tu esposo, tú, todas tus hijas allí en tu casa. El Señor les bendiga. Zaida, Dios te bendiga grandemente, fielmente siguiendo al Señor. Eres una gran seguidora del Señor. Luz Elena Osorio, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estés allí conectadita, mi hermanita. Y Rocío Restrepo, qué rico hoy, muy maravilloso. Señor, llama a tu vida cada día más y tú estás ya en ese plan de obediencia. Me encanta mucho. Y muchos más que no alcanzo a ver, no los felicito, no los saludo en esta mañana. Alcanzo a ver también el hermano José Felipe Espinosa, lo acabo de ver aquí también, que está aquí conectadito. Desde allí, desde California, bendiciones para ti, mi hermano José. Deseoso y ansioso de conocer un poquito de cómo va tu familia, cómo va tu esposa y tus hijos. La hermana también, Geraldine Piedadita, creo que también, la hermana Rocío también. Bendiciones para ti, mi hermana. Me da gozo grande que ustedes puedan estar allí en esas predicaciones y el mensaje que Dios cada día les lleva cada día más a ustedes. Y bueno, y así muchos más, los hermanos y las hermanas que se van conectando, que no alcanzo a ver y por eso pido perdón. No es que no los tenga presentes, es que no los alcanzo a ver y anhelo mucho darlos en un saludito, pero anhelo también seguir adelante rápidamente. Bueno, mis hermanos, como venía diciendo y comentando, entonces, decíamos que entonces el 10, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí hay una cosa que usted tiene que mirar. Y uno dice, ¿por qué no otras personas? Ojo, dice que había una multitud en el verso 2. Se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Se juntó mucha gente.
Entre esos estaban los discípulos. Ahora, iglesia, aquí es donde va el caso. ¿Por qué otras personas que no eran los discípulos de Jesús, por qué no fueron y le dijeron a Jesús, ¿por qué nos hablas por parábolas? ¿Por qué dice que los discípulos? Quiere decir que para los discípulos Jesús tenía un hablado especial, tenía un idioma especial. Tenía unas maneras de darles a conocer cosas de las cuales era necesario que ellos comprendieran. Jesús sí sabía separar quiénes eran sus discípulos y quiénes eran sus seguidores. Porque entonces quien lo seguía no quería decir que era su discípulo. Y es donde tú tienes que aprender a separar. ¿Cuál es tu escalafón? ¿Cuál es tu nivel? Tú eres un seguidor de Cristo que te escucha, te gusta simplemente escuchar lo que Cristo habla, las historias de Él, de lo que es capaz de hacer, escuchar una predicación. O tú eres un discípulo que está poniendo por obra cada palabra que tú recibes, cada copia que tú tienes. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo crece mi vida espiritual? Es el título del mensaje de hoy. ¿En cuanto a qué? En cuanto a medida, ojo iglesia, a medida que yo voy conociendo más y más de Jesús, voy poniendo por obra cada día más y más lo que Él me está diciendo que debo de hacer. Cuando yo simplemente soy un seguidor, hago parte de la multitud, de la gente que escucha de Jesús, que le gusta escuchar de Jesús, pero que no hace parte de su reino. Simplemente son seguidores, no discípulos. Entonces lo escucharán, se gozarán de su palabra y simplemente, iglesia, seguirán su vida natural, terrenal, lo, 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 lo mismo que el mundo les brinda, caminando en lo mismo que el mundo les brinda, pero entonces lo que Cristo les habló a través de un mensaje no hizo un efecto en su vida. Por eso el título del mensaje de hoy se llama ¿Cómo crece mi vida espiritual? Crezco a medida que voy poniendo por obra todo lo que Jesucristo me va enseñando. No solo crece mi vida, sino que mi vida es transformada. Y no solo es, sino que salgo de la multitud y empiezo a ser parte de los discípulos y de su reino. Mire pues, esto lo hablo a hermanos y hermanas que estén conectados, sea que conozcan de Cristo o sea que no conozcan de Cristo. ¿Por qué? Por eso comencé diciendo algo y decíamos que yo creo que el peor error que uno puede decir es tildarse uno mismo de cristiano. Es que yo soy cristiano. Palabra grande y mucho más para a quien se lo estés diciendo. Porque si al quien tú le estás diciendo yo soy cristiano, conoce la clase de vida que tú llevas y lo que tú revelas de Cristo, esa persona se puede animar a seguir a tu Cristo. Puede decir, no, si ese es el Cristo que usted me presenta, más bien me quedo quieto. Eso es. Entonces vemos, iglesia, cómo los discípulos sí sintieron, ellos inmediatamente notaron que él estaba hablando de una forma más diferente a como les hablaba a ellos. Entonces van y le dicen a Jesús, entonces acercando a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿qué estaba? Recuerda que estaba ellos, o sea, ¿qué es la palabra? O sea, la parábola significa ¿qué? Una revelación de una verdad espiritual en forma de comparación. O sea, porque le dices, casi que le estaban diciendo yo a Jesús, ¿por qué no les hablas directamente? ¿Por qué no les enseñas directamente? Así como nos enseñan a nosotros. ¿Por qué no les abres completamente, les desmenuzas completamente a ellos? Y Jesús va a mostrar más adelante por qué no lo hacía. Y Jesús te va a hablar a ti esta noche y me va a hablar a mí. A todos nosotros que decimos que somos cristianos. Va a decir esta noche y nos va a contar cómo nosotros recibimos, si por parábola o si por misterio,
que es lo que tiene el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, dice el 11. Mire pues, iglesia. Entonces le dice, del verso 11, él, o sea Jesús, respondió y les dijo, porque a vosotros, o sea, ¿a quiénes? A ustedes que son seguidores, a ustedes que son discípulos, a ustedes que yo los veo no como parte de la multitud. ¿Cómo te ve Jesús? A ustedes le estaba diciendo, porque a ustedes es dado a saber los misterios del reino. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes son los escogidos para que conozcan de qué se compone el reino de Dios, para que conozcan todas aquellas cosas que los seguidores no alcanzan a entender. A ustedes, sobre ustedes, vendrá el Espíritu, el mismo Espíritu que yo tengo. Jesús les podía estar diciendo, el mismo Espíritu vendrá y los guiará y les enseñará y les revelará. A vosotros, en el 11, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. O sea que aquí es donde uno dice, qué gran privilegio hacer parte de ser un hijo de Dios y mucho más, un servidor de Dios. ¿Por qué razón? Porque aún ellos todavía no estaban al servicio de Dios, pero Jesús ya sabía que ellos iban a ser servidores de Dios. Y que como iban a ser servidores de Dios, era necesario que conocieran a profundidad los misterios de lo que se compone totalmente el reino de Dios. Habían sido escogidos para que fueran y llevaran totalmente el mensaje que Cristo había traído y el mensaje se expandiera. Aquí iba a las preguntas que uno se hace. Tú como hijo de Dios, ¿qué tanto haces parte de las parábolas de Jesús? ¿Te emociona lo que viste hacer en Jesús? ¿Te emociona lo que ves a Jesús hacer? ¿O haces parte de los misterios del reino de Dios? Cada día conoces más, cada día indagas más, cada día te metes más en la palabra, cada día estás profundizando más, cada día el Espíritu Santo te amplía más el conocimiento, te permite que la palabra entre a tu vida. O eres simplemente un simpatizante o un seguidor que te gusta y te emociona ver las cosas de Cristo, pero no tienes ningún compromiso, pero no tienes ningún deseo grande de poder aprender, de conocer con un objetivo con el cual Cristo te hizo, con el cual Dios te hizo, con el cual Cristo te llamó. Miremos las diferencias aquí, iglesia. Aquí vamos entendiendo la diferencia entre toda la gente que se puede arrimar a Cristo, pero toda la gente que será usada. Pero ¿cuál es la gente que será usada? Tú estás en medio de la gente, yo estoy en medio de la gente, pero ¿qué clase de gente soy para Cristo? ¿Qué clase de multitud soy para Cristo? De la que seré y recibiré los misterios del Señor y recibiré y haré y obraré y trabajaré y seguiré la obra de Cristo aquí en la tierra. O simplemente soy de aquellos seguidores simpatizantes que estaban todo el tiempo donde Cristo estaba emocionándose y viendo a un Cristo predicar y hacer milagros y ellos a sentirse impactados por cosas como estas. Pero no hacían parte de lo que Cristo pedía que hicieran parte. Por eso el mensaje de hoy dice, ¿cómo crece mi vida espiritual? Mire pues, iglesia. Entonces aquí vamos muy bien. Y dice, verso 3, 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿A cuál es ese cualquiera ojo, a cuál es ese cualquiera que él está diciendo a cualquiera que tiene? Que tiene que ya recibió, que ya entendió a qué lo trajo Cristo a la tierra, a qué lo llamó Jesucristo a ser salvo, que ya entendió cuál es la misión que tiene aquí en la tierra,
que ya entendió y se dispone, o sea, que ya entendió y que vive tal cual la palabra del Señor. Por eso yo le decía ahorita, que yo me pueda llamar cristiano, eso es una cosa fácil. Que el mundo crea que tú eres un cristiano, eso es otro cuento. Porque tú puedes decir lo que quieras, pero son tus obras las que dicen realmente y certifican lo que tú estás diciendo. Tú argumentas y certificas con tus obras, con tus acciones, lo que dices y lo que te titulas que eres. Cuando yo entiendo lo que Cristo me da, cuando yo vivo lo que Cristo me da, cuando yo me dejo transformar de lo que Cristo me dice que es necesario que mi vida sea transformada, que es necesario que salga de mí, que sea quitado de mí, cuando yo permito estas cosas, cuando yo le comparto a otros de lo que Cristo me da, entonces el mundo afuera y aún Cristo podrá ver en qué te has convertido. Aquí es que me convertí a Cristo. Eso es otra cosa. Cuando yo digo que me convertí, cuando yo mismo digo que me convertí, quiere decir que entonces ya estoy transformado. Era de una manera y ahora soy de otra. Actuaba y accionaba de una manera, ahora actúo de otra. En mi parte emocional respondía de una manera antes de conocer a Cristo, ahora respondo de otra manera. Vivo mi vida de una manera, vivía de una manera, ahora vivo de otra. Movía mi fe del mundo de una manera, ahora la muevo diferente. La palabra de Dios habla algo y él dice que más no vivo yo. ¿Cierto? Lo dice. Él estaba convencido, sino Cristo en mí, ¿cierto? O sea, él estaba convencido de que ya él se movía y que todo lo que hacía lo hacía tal cual como Jesucristo le había mandado hacer. La gente podía ver en esa persona que era un cristiano, no un seguidor, no un simpatizante, no, no, no. Mucho quien siguiera a Cristo había, mucho quien obedezca a Cristo, poquito, poquito. ¿Cómo crece mi vida espiritual? Entonces, iglesia, ¿qué dice en el verso 12? Porque a cualquiera que tiene se le dará. O sea, ¿cuánto has recibido de Cristo? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto lees tú la palabra? ¿Cuánto sabes cómo se mueve Cristo? ¿Cuánto le obedeces a Cristo? ¿Cuánto haces porque Cristo te lo dijo? ¿Cuánto obras porque Cristo te lo dijo? ¿Cuánto te mueves sin que nadie te vea porque Cristo te lo dijo, no porque el mundo te vea? Entonces, mire, iglesia. Entonces, a esas personas es que Dios nos está hablando hoy, en esta noche. A ti, a mí, a todos. Cada cual sabemos muy bien. Entonces dice, ahora iglesia, va, yo considero algo y es que hay versículos bíblicos que pasan a ser fuertecitos en la Biblia y yo digo, qué tremendo sería que uno llegara ante la presencia de Dios y uno creyendo que es cristiano, creyendo que hizo todo muy bien, con la confianza que supuestamente, no, si yo me muero me voy para el cielito derechito. Llegar a encontrarse con el versículo bíblico donde Cristo le dice, apartado de mí, hacedor de maldad. Y le da los ejemplos y le dice, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve en la cárcel. ¿A qué está calificando ahí? No fue lo que tú dijiste que eras cristiano. Tuve hambre y tú hiciste la obra. Tuve sed y tú hiciste la obra. Me diste, tengo que calmar la sed.
Estuve desnudo y tú hiciste, te esforzaste y sacrificaste por tapar mi desnudez. Estuve en la cárcel y tú hiciste algo por sacarme la libertad de esa cárcel. Las obras que estábamos predicando, las predicaciones pasadas. Hablamos 2 mensajes, viernes y domingo hablamos sobre lo que es la obra y lo hablamos completo. Por eso yo le digo y Jesús empieza hablando y mostrando y dice que en la playa había mucha gente. Pero por eso yo también le explicaba a usted algo de eso. Los que sí sintieron que era algo diferente lo que él estaba enseñando, fue aquellos discípulos, que lo dice el versículo 3. No, que lo dice el versículo 10, perdón, donde ellos le preguntan asombrados y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, que ellos sí sabían que no les estaba hablando igual a como les hablaba a ellos, aunque ellos estaban ahí cuerpo presente. Y Cristo tan lindo, haciendo la excepción, le estaba entregando simplemente a aquellos simpatizantes, aquellos que les gusta el show, aquellos que les gusta ver qué hace Cristo, cómo se mueve Cristo, pero que no quieren un compromiso con el Señor. Aquellos donde realmente aquellos que conocen tanto de Cristo y saben tanto de Cristo, pero que ese talento está ahí quieto, guardado. Que ese talento no da un fruto. Donde Cristo el día de mañana te va a preguntar, ¿y qué hiciste con ese talento? Por eso el versículo dice en el 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Porque es que si tiene, quiere decir que lo acaparó, quiere decir que lo mantiene, quiere decir que lo sostiene. El enemigo no se lo ha arrebatado. La palabra la mantiene, la sostiene, la guarda, la cuida, la vive, y ella misma lo transforma, y ella misma le cambia su vida. Esa persona entonces estará cada día creciendo más. ¿Cuándo qué? Cuando toma la palabra en el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más. Y entonces Dios verá, Jesucristo verá que tú estás tomando la palabra, que tú estás viviendo la palabra, que tú te estás dejando transformar por ella, que tu propósito es querer hacer la obra que Cristo te dejó a ti y el llamado que te dejó aquí sobre la tierra, ante tu familia, ante tu hogar o ante la gente. No todo el mundo está dado a una predicación y a un mensaje para toda una multitud de personas. No, a ti te dio también tarea de pastorear a tus hijos, a tu gente de tu casa, iglesia. Por eso hay que analizarnos algo y es, ¿cómo estoy yo? ¿Qué he hecho con la palabra? ¿Cómo vivo la palabra? ¿Cómo tengo la palabra? Y en base a eso me daré cuenta, entonces podré decir, como dice el título del mensaje, podré darme cuenta de cómo crece mi vida espiritual. Sé que aquí más de uno en este momento puede estar diciendo, a ver, ¿cuánto ha sido el crecimiento que yo tengo? ¿Cuánto conozco de la Biblia? Pero ¿cuánto la practico? ¿Qué hago con ella? Conozco al Espíritu Santo, sé cómo se mueve, pero ¿cómo dejo que el Espíritu Santo use este ser en favor del prójimo con lo que yo conozco del Espíritu Santo? Hay gente que todo lo quiere, deme, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, abrime la forma, Señor, dame los medios, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Pero cuando Cristo le dice, dame tu corazón, hijo mío, dame tu ser, hijo mío, para él poder orar y trabajar contigo, ahí ya nos rehusamos y ahí ya no queremos. Y Cristo aclara eso y entonces dice, porque a cualquiera que tiene, o sea, aquel que tiene, que retiene la palabra, que vive la palabra, que se deja transformar por ella, cuando dice tener es que es propiedad de eso, es que lo hizo propiedad. Hay gente que conoce la palabra, pero no es propiedad, eso no viven, no hace parte de sus vidas. Están en el mundo normalmente, hay gente que se congrega, hay gente que va a los cultos, y hay gente que sabe, hay gente que escucha, hay gente que llora, hay gente que se emociona de ver una sanidad, una liberación,
pero salen y siguen una vida igual, o sea, no retienen lo que Cristo les entregó. Aquí voy a hacer algo bien grosero, iglesia, que lo dice la palabra de Dios. No eches las perlas a los cerdos. ¿Qué me quiere decir con eso? La palabra es algo tan poderoso, tan precioso, de tanto valor, que usted, una perla, puede ponerla ante un animalito llamado cerdo y él la puede pisotear sin saber el valor que tiene. Ese es el ejemplo cuando me dice no eche las perlas a los cerdos. Hay gente que usted le habla y usted se desgasta y sigue una vida igual. Hay gente que no espera de usted sino el que usted ore, lo ministre y punto. Incluyendo cristianos con tiempo en el camino de Dios y todavía viviendo de emociones. Todavía no practican, todavía están esperando que el pastor, que los hermanos le oren. Todavía no mueven el conocimiento que han adquirido. Por eso el Señor dice, al que tiene, se le dará. Verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Porque quiere decir que entonces, lo expliqué ahorita y te dije, si tiene, fue porque lo retuvo. Si no tiene, es porque el enemigo vino y se lo arrebató. Y vuelve a estar en cero. Y vuelve a estar ignorante de las cosas. Y olvida lo que Cristo le habló. Y olvida lo que Cristo le llamó. Y olvida lo que Jesucristo quiere hacer con usted. Y otra vez vuelve a tener sed. Y otra vez vuelve a tener necesidad. Por eso Cristo llama a los sedientos a que vayan y beban de Él. Porque esa es la única agua de vida que no permitirá que usted volverá a tener sed jamás. Usted no bebe de Él, cuando usted únicamente lo ve de lejos, usted volverá nuevamente a estar sediento y a tener necesidad de muchas cosas. Diferente a cuando usted conoce del Señor, usted mismo se mueve en el poder del Señor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero, y agrega, pero al que no tiene, aún lo poquito que tiene, le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábola, les dijo Jesús a ellos. ¿A qué se refería cuando les habla sobre eso? Les dice eso. Ustedes han retenido. ¿A quién les estaba hablando? A los discípulos. ¿Quién le estaban haciendo el reclamo a Jesús? Los discípulos. Los discípulos estaban haciendo el reclamo, le dijeron en el 10, ¿por qué les hablas por parábola? Y Jesús les dice eso, porque al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene, se le quitará. ¿Por qué se le quitará? Porque no le da el uso realmente que es. ¿A quién le estaba hablando? Y es, qué le estaba diciendo a ellos? A ustedes no les hablo por parábolas. Dijimos la definición de parábola ahorita. En una sola pedacito dijimos, es una revelación de una verdad espiritual en forma de comparación. ¿Qué le está diciendo? A ustedes les hablo misterios, a ustedes les hablo cosas más profundas. A ustedes les hablo cosas que el mundo no conocerá, que el mundo no, porque pisotearán eso tan valioso. ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? A ustedes que tienen. ¿Por qué les están que tienen a ellos? Porque si ellos no tuvieran, ellos no seguían a Jesús a todo lugar. La multitud simplemente se le aglomeraba, la multitud de paso, de momento. Por eso usted tiene que saber, si usted es multitud de paso, de los que necesita a Cristo, y va y se congrega, y va y pide oración, y va y pide administración. Y después de que ya recibió su milagro, chao que me fui. O si usted es de los que está dentro de la misma multitud, pero que no hace parte del comportamiento de esa multitud, sino que hace parte de ese reino, de recibir los misterios que Cristo le está entregando a usted a medida que lo sigue. Porque usted no será de la multitud de paso que quedó en aquella ciudad, no. Usted será de aquella multitud
que va con él a todo lugar donde Cristo esté. Por eso él les hablaba y les decía eso. ¿Qué les quería decir a ellos? Ustedes han retenido desde antes lo que de mí han visto. Si no fuera así, no se esforzaban, no hubieran dejado todo lo que dejaron por seguirme. O sea que cuesta un sacrificio, o sea que cuesta un esfuerzo. Pero es que yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Cómo voy a decir yo que soy un cristiano cuando todavía estoy metido en el mundo, iglesia? Pues yo no puedo amar a dos señores. O amo a uno y aborrezco a otro. El día que usted decide seguir a Cristo, ese fue el día que usted decidió decirle al mundo, chao mundo, porque usted mismo se estará engañando. Si usted dice seguir a Cristo, por eso la palabra dice es clara cuando dice algo es, que amar a uno y aborrecer al otro. ¿A quién amas tú más? Amas más las cosas del mundo y a Cristo no lo quieres seguir, lo estarías aborreciendo. O te dedicaste y cortaste la relación íntima tuya con el mundo para obtener una relación íntima con Jesucristo. Entonces, el mundo al que dejaste verá en ti toda la inyección que Cristo te está dando y toda la transformación que Cristo te está dando, porque decidiste verdadera y sincera y transparentemente seguirlo en su totalidad y obtener todo lo que Él quiere que obtengas y vivir como Él quiere que vivas, ya no como vivías. Cuando tú tienes a Cristo, mira lo que significa tener a Cristo. Que yo tengo a Cristo. Ah, ok, entonces usted hace tal cual él lo dice. Pues hay veces sí, hay veces donde usted no tiene a Cristo. Es que si Cristo gobernara tu vida, si Cristo fuera el dueño y señor de tu vida, si Cristo fuera el dueño y señor de mi vida, mis acciones serían acciones de Cristo, no acciones de este ser, de este hombre. ¿No? El mundo vería a este hombre accionar, pero no vería mi carne accionar, pero vería a Cristo accionar a través de mí. Igual eso pasa en ti. ¿Cómo te ve el mundo accionar afuera? La gente cree que tú tienes a Cristo dentro de ti. La gente te dice y te exalta hoy por hoy, te dice increíble en lo que usted era y en lo que se ha convertido. O la gente ve que tú eres el mismo igual a ellos. Mire pues, iglesia. Entonces les habla y les explica y les dice, ahora sí me entendieron mis discípulos. ¿Por qué les hablo por parábolas a ellos? Porque no hacen parte de mi reino. Porque no están llamados a recibir los misterios. Porque ustedes me han seguido a todas partes. Ustedes han puesto por obra lo que yo les vengo diciendo. A ustedes les voy a entregar las perlas preciosas del conocimiento, del misterio, de lo que quiere Dios para sus vidas y para la vida y lo que quiere Dios para hacer con nosotros. A ellos no. A ellos les doy un mensaje donde ellos tengan una idea, ojo, una idea, más no una revelación. Son cosas diferentes, iglesia. A ellos les doy un mensaje donde tengan una idea de lo que yo soy, de lo que voy a hacer. Pero como yo sé que ellos no vienen sino por milagros, por señales, a ellos no les entrego material poderoso, fuerte, no. No les entrego perlas preciosas porque las pisotearán, no verán el valor. A ustedes no les hablo por parábolas, a ustedes sí les entrego los misterios del reino. Porque ustedes sí me han seguido a todo lugar y ustedes a su ser le han dicho ustedes al mundo le han dicho, chao mundo, ustedes dejaron esposas, dejaron hijos, dejaron un montón de cosas por seguirme a mí. Mire pues, vamos bien hasta ahí. 13. Por eso les hablo por parábolas.
porque viendo no ven. Y eso es muy cierto, iglesia. Hay gente que solamente ve el milagro, pero no va más allá de ver un milagro. No va más allá de que eso es un acto sobrenatural. O sea, me explico, iglesia. Pues, ¿cómo es posible que un paralítico de 24 años, sentado en una silla de ruedas, un inválido, sentado en una silla de ruedas, perdón, que diagnosticaron los médicos después de estudios altos y grandes, que ya no podía caminar más porque su columna no respondía, porque sus discos no estaban en el punto que era, como una oración en el nombre de un ser poderoso llamado Jesucristo, toda su columna va a volver a retomar y se va a volver a acomodar en un instante de oración. Entonces, lo que no fue natural, lo que los médicos no pudieron hacer, que es el acto natural, algo sobrenatural llamado Jesucristo, a través de ese ser que le cree a Jesucristo, que lo sigue, y que Cristo dijo que lo respaldaría, que todo lo que oraría en su nombre, porque lo sigue, él lo haría, porque lo sigue, porque le obedece tal cual. En el nombre de él lo haría. Y entonces da la orden a ese inválido y le dice, levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo su columna puede en ese momento empezar esos huesitos a obedecer una voz y empezar a acomodarse solitos sin una cirugía, sin una operación? O sea, eso es algo sobrenatural, no natural. Natural sería que le hicieran una cirugía de columna, una operación allí de columna. Eso sería lo natural. Lo sobrenatural es que la operación se haga sola. ¿Quién la hizo? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde se hizo? Entonces, por eso Jesucristo les dice aquí en el 14, en el 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque ellos, viendo, no ven más allá. Ven el milagrito de paso y ya. Y oyendo lo que yo les predico, de nada les sirve. O sea, y oyendo, no oyen. Ni entienden lo que yo les estoy explicando. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando le dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perseveréis. No sé, iglesia, si a usted le ha pasado de llevar a algunos hermanos en Cristo a su iglesia, en Cristo no, a gente que no conoce de Cristo, que gente que pertenece a otra religión, que dice seguir a Cristo, que dicen ser amadores de Cristo, ¿cierto? Y ellos alcanzan a ver y a descrestarse cómo Cristo se puede mover en esos templos. Cómo en su nombre, ellos también estando ahí presentes, han recibido cosas sobrenaturales que los médicos dijeron no se puede, que los médicos dijeron usted ya no tiene forma, como una mujer ya totalmente sin la placenta, y cómo el Señor llega y entrega completamente totalmente cómo entrega, dónde formarse, cómo, dónde hacer, dónde estar, dónde quedarse el hijo. Uno dice, pero ¿cómo? ¿En dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Sí me entiendes? No había todo lo que necesitaba y que entonces uno dice, Señor, ¿cómo se hizo? Si es que lo natural es que se hiciera de esta y esta forma y cómo no se pudo y cómo no se podía naturalmente, pero vos, Señor, respaldaste lo que aquella persona oró y dijo. Allí no hay útero, allí no hay nada, allí no hay nada que se pueda, que uno diga, esto es imposible. Y como hay gente que tú has llevado y ven el mover de Cristo, y tú te pones feliz porque esa persona está viendo el mover de Cristo. Y tú estás creyendo que esa persona va a comenzar a seguir a Cristo. Y la persona deja de seguir a Cristo. La persona fue de momento, vio y oyó, pero no entendió. No entendió cuál era el mensaje. No vamos muy lejos, iglesia. Pero estoy hablando y estoy diciendo que gente que no conoció a Cristo. Pero gente que conoce a Cristo no ha entendido.
lo que Cristo tiene y quiere para sus vidas. Aquellos que equivocadamente se dan un título de cristianos, que todavía están. Yo les voy a contar una cosa, iglesia, y me voy a atrever a decirlo a través de las redes. Yo soy un partidario de que la palabra de Dios me habla y me dice que en el mundo tendréis aflicciones. Entonces a mí eso me dice que es verdad que yo necesitaré pasar por procesos de aflicción, y él me dice, pero él mismo me da la solución, él me dice, en el mundo tendréis aflicciones, y me da el pero, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué me dice? Es, no porque pases por la aflicción, te vas a quedar en la aflicción. Será necesario perfeccionarte a través de esa aflicción. Pero yo, que fui quien venció al mundo, te voy a sacar del sufrimiento del mundo. Y uno dice hoy por hoy, ¿cómo es posible que aquellos que dicen ser cristianos con tantos años, con Biblia en mano, la Biblia amarilla de leerla tanto y de pasar las hojas, y uno dice, no, debe conocer de Cristo impresionantemente, y sus obras nos muestran lo que? Y uno los ve derrotados, acabados todo el tiempo, no hay una esperanza. Uno ve que son hermanos que todo el tiempo están pidiendo oración, que todo el tiempo necesitan ser ministrados. No dice, pero por Dios, ¿se va a quedar bebé toda la vida? Que lleva 15 años en el cristianismo, pero todavía llaman a orar a los nuevos y se mete ahí a orar. Gente que todavía hace oraciones de fe en 2 y 3 y 4 veces. ¿Quién dijo? Por Dios. O sea, qué desconocimiento tan alto, iglesia. Tan alto. Si es que después de que tú ya tienes una relación real con Cristo, tú estás en las manos de Él y el Espíritu de Dios no te va a soltar hasta el fin de tus días, iglesia. Que si apagues una cosa, que se contristes una cosa, que te suelte, no. Entonces tú padeces porque contristas el Espíritu Santo. Entonces tú sufres porque contristas al Espíritu Santo. Porque apagas el fuego que el Espíritu Santo tenía en ti para que estuvieras caminando en Cristo Jesús. Pero uno ve hermanos, o sea, de aquí es donde uno dice, ¿cómo hermanos renuncian al cristianismo? ¿Cómo hermanos se vuelven al mundo? Entonces cuando a mí un hermano me dice, el hermano en Cristo se volvió al mundo, y yo le dije, no, ni hermano ni Cristo, ni hermano en Cristo, ni hermano ni en Cristo. El señor X volvió a su lugar de donde nunca quiso salir. Es muy diferente. Dijo ser cristiano, pero nunca quiso salir del Egipto, de donde Cristo lo sacó. Porque, iglesia, si hubiera conocido a Cristo, no le hubiera quedado la más mínima duda de nunca jamás querer volver al mundo, de nunca jamás querer volver al Egipto, de donde padeció y sufrió tanto. Y hay gente que quiere volver al mismo vómito de donde Dios los sacó. Mire, iglesia. Entonces dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías 14 que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, se llenó de grasa. Mire, cuando hay algo que está grasoso, todo lo que llegue ahí va a resbalar por su grasa. O sea, es más o menos como el ejemplo que yo le puedo dar en esta mañana. Por eso la palabra de Dios dice, Mateo 5:8 habla y de algo dice, bienaventurados los limpios de corazón. Cuando usted a su corazón, a su ser, corazón es todo, cuando usted a sus pensamientos le quita esa grasa que no le permite llegar el mensaje porque me resbala lo que me están enseñando, porque no hay entendimiento. Cuando usted limpia su corazón delante de Dios, podrá ver a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mensaje podrá llegar a su vida, podrá penetrar dentro de usted. Ya no resbalará en ese corazón grasoso. Penetrará.
dentro de usted y se quedará allí y habitará con usted la palabra, el mensaje, la prédica que le dieron ese día, y usted se parará de ahí con deseos de poner por obra esa predicación que usted escuchó, que le impactó, que lo avergonzó, que le hizo sentir pena delante de Dios y gloria a Dios por esa vergüenza que usted sintió delante de Dios, porque entonces usted ya vio está viendo la necesidad de sacar algo más de usted. De decirle, Señor, sentí vergüenza cuando en la predicación sentí que me hablabas sobre esto y sentí que era para mí. Y eso te puede decir, era para ti. No para que te duelas, sino para que tengas muy presente. Revolqué de ti lo que el enemigo había camuflado y guardado dentro de ti. Para que te dieras cuenta que mi palabra se cumple. ¿Dónde? Todo aquel que crea que está firme en Dios, mire que no caiga. Pues creemos que estamos muy bien, porque estamos tranquilitos, porque hablamos pasito, porque nos vestimos como cristianitos, porque llevamos la Biblia. No, 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 no. Son mis obras, son mis acciones. Y es más, no es con esa pasividad con que se pelea contra los demonios. ¿Quiere que le diga una cosa, iglesia? Mañana a las 8 de la mañana hay un ayuno y todos los sábados hay ayuno. Escriba a la iglesia y le estaremos enviando para que se conecte, para que en esos ayunos usted empiece a disponerse, a soltar todo eso, limpio de corazón, para que usted pueda empezar a ver a Dios verdaderamente. Porque hay hermanos en Cristo que en este momento todavía se atreven a decirle al Señor, Señor, ¿dónde estás, por favor? Porque es que no me oís. Dios dice, no, es que todo lo que te mando y te envío te resbala. Te mando la palabra y te resbala. Limpia tu corazón. Ve a los ayunos a las 8 de la mañana. Y uno espera a las 8 de la mañana que la iglesia entera se va a conectar y no hay nadie. Uno dice, no, esta iglesia es la iglesia perfecta, bendito Dios. No tienen nada dentro de su ser. Pero les predica uno y son ahí achicopalados. Eso que usted está sintiendo achicopalamiento, eso es lo que Dios le está diciendo. Mañana lo espero a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Lo espero a las 8 de la mañana para que suelte eso que lo siente, que lo hace sentir avergonzado hoy en esta noche de viernes. Escriba a la página de iglesia, escriba y pida el link para que se lo envíen a iglesia. Y usted se pueda conectar y usted mañana a las 6 de la mañana le diga a su carnita, me pongo de pie. Me organicé, me bañé, me vestí. Bueno, a ver, Señor, que es que aquí vengo ahora sí yo a entregarle a usted todas estas inmundicias que están dentro de mí, todo esto que me tiene avergonzado delante de usted, todo esto, Señor Dios, que no me deja avanzar, todo esto que yo me titulo como cristiano, pero que el mundo no me ve así de esa manera. Porque entonces no voy a volver a decir que soy cristiano, Señor. No. El mundo dirá que soy cristiano. Por mis acciones la gente verá que soy cristiano, Señor. No seré yo quien me titule, no seré yo quien diga, Señor. Y entonces cada día más entenderé en los misterios del reino, de lo que tú tienes, de lo que tú quieres, de qué quieres para mí. Es lo que yo he explicado ahorita. Uno todo el tiempo ve a unos cristianos que padecen y que sufren. Uno ve a unos cristianos tirando pullas y sátiras. Por Dios. ¿En qué país estamos, iglesia? ¿A qué le estamos caminando? Uno ve a los cristianos yéndose contra otros cristianos y dice, por Dios. Uno ve a los cristianos juzgando a sus pastores, por Dios. Uno ve a unos cristianos queriendo pedirle perfección a otros cristianos. Y ahí sale el versículo. Que mira qué, lo que tiene en el ojo. Que mire primero la viga que tiene en su ojo. Porque si usted se atreve a juzgar a otro cristiano, entonces usted está peor que el que usted va a juzgar. La viga suya es más grande que la paja que tiene el hermano. Mire pues, Señor, estoy sintiendo ganas de juzgar a tal. Señor, voy al ayuno y te entrego esto. Voy a renunciar a esto, Señor. Porque el enemigo no va a manejar ni va a filtrar esto dentro de mí. La desdicha que usted siente, la infelicidad que usted siente. Le voy a contar cosas, iglesia. Las áreas de su vida que no se han organizado. ¿No se ha preguntado por qué, iglesia? ¿No le ha preguntado a Dios por qué no ha sobrado esto? Tiene una respuesta de cada área de su vida por qué no se ha organizado. Usted tiene una buena respuesta de decir, sí, el Señor me habló y me dijo que esperara en esta área. Ah, ok, perfecto, mi hermano.
que va a seguir perfeccionándome en esta área para poder entregarme esta área en bendición. Ah, ok, mi hermano. Mientras tanto, yo tengo paz en mi corazón. Ah, ok, perfecto, mi hermano, mi hermano. Pero hay gente que descuidaron las áreas y el enemigo está haciendo un montón de cosas con eso. Se sienten infelices caminando para Cristo. Disque cristiano. Y se sienten infelices y todo el tiempo hay que ministrarlos y todo el tiempo están llorando y estoy en un estado depresivo y me quiero quitar la vida. Perdón. Oh, iglesia. Dios está hablando esta noche. ¿Cómo crece mi vida espiritual? Es el título de este mensaje. ¿Qué tanto ha crecido? A los discípulos les dijo a ustedes no se les habla por parábolas, a ustedes fueron llamados a hablarle y a que conozcan los misterios del reino. A ellos que vienen de vez en cuando, a ellos que me buscan cuando me ven pasar, a ellos que vienen a verme obrar milagros, a ellos les hablo en comparaciones, cosas semejantes, parecidas a lo que yo quiero decir, pero no se les entrega la sabiduría de esa manera. Entonces dice el 15, iglesia, el 16, 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane su corazón. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahora, iglesia, le voy a compartir y no me voy a brincar al 16, me le voy al 15. Cuando dice el Señor 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Cerrado sus ojos a qué? A lo que Jesús a través del Espíritu Santo les quiere mostrar. Hay gente que no acepta lo que a través de las predicaciones Cristo les habla. O sea, no quieren ver, no quieren ver. El día que tú te sientas ante una predicación, sea de quien sea, que sea palabra pura y santa de Dios, es el Señor hablándote a ti, a nadie más, no le busques. Que tú no lo quieras ver es otra cosa. Hoy Dios te está hablando única y exclusivamente a ti, a nadie más. Pedirle perdón al que está al lado si le estabas diciendo, escucha que esto es para vos. No, eso no era para el que está a tu lado, eso era para vos, para ti. Eso es para mí que lo estoy predicando, eso es para ti que lo estás escuchando. Bien, iglesia. Y han cerrado sus ojos, claro, ya no quieren más, y hay gente que no se congrega más, y hay gente que no lee más la Biblia para que Dios no le hable y no lo exhorte. Es que yo hablo la Biblia y el Señor todo el tiempo me está regañando. No, es que esas son las cosas que tú tienes que soltar, que tú tienes que cambiar, pero no lo quieren ver más, ¿cierto? Dice, y sus oídos no oigan. Ahí yo le voy a decir, ponga un separadorcito rápidamente. Y sus oídos no oigan. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Miren lo que la palabra del Señor nos habla. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. Entonces nos dice la palabra del Señor, mire que está hablando de que sus ojos se han cerrado y sus oídos ya no oigan. Mira lo que dice el 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo, y eso está pasando ahora, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando dice no sufrirán la sana doctrina, la palabra doctrina es mensaje. Cuando dice no sufrirán no estarán dispuestos a padecer por el mensaje que Dios, por las transformaciones que Dios quiere. Porque el mundo es libertino. Y entonces yo no me puedo quedar atrás. Y entonces no soy capaz de hablar la palabra de Dios porque qué pena, me corren del lugar, porque entonces mis amigos me echan. Por eso dice, no sufrirán la sana doctrina, no serán capaz de hablarla, no serán capaz de predicarla, no serán capaz de llevarle un mensaje, no serán capaz de corregir a una persona. No será capaz, y te cuento una cosa, iglesia, analízate si ya has sido donde tu tío, donde tu mamá, donde tu papá, donde tu hermano, de tu familia, de tu amigo, de tu novio, ya le has hablado de Cristo. Si no le has hablado, pregúntate por qué. Porque no quieren sufrir la sana doctrina.
Ay, no, es que qué pena. Ay, no, es que de pronto me echa. Ay, no, es que de pronto, no es que de pronto nada. Es que Cristo te habla seguido, 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 que vayas y hables a esa persona, que vayas y ores a esa persona, que de lo que tú tienes vayas y le entregues a esa persona. Entonces dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Hay gente que ya no quiere congregarse, hay gente que ya no quiere escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Y se van a escuchar predicaciones donde no les den pao, donde no les den pao. Ay, no, yo me voy para allí, es que no, allí me predican sí del amor de Cristo, que no sé qué, que Cristo me bendice, Cristo me sana, Cristo me prospera. Ah, no, pero qué rico, qué bueno, excelente. Pero ¿a quién prospera Cristo? ¿Pero a quién sana Cristo? Eso sí no se lo cuentan, iglesia. Pero cuando le dicen cómo lo sana Cristo y qué hay que hacer para que Cristo lo sane, eso sí no les gusta. Comezón de oír. Por eso dice que qué, y sus oídos no oigan en los tiempos posteros. Hay gente que no le gusta. Ay, no, es que el predicador predica muy duro. No, es que el predicador no predica, el predicador está usado por Dios, mostrándote lo que la palabra de Dios dice. Pero claro, gloria a Dios por esa predicación que exhorta mi vida, que cuando yo la recibo, Cristo me ayudará a salir de eso que no está bien a los ojos de Cristo. Y Él será quien me dará la fuerza. Si usted lo quiere intentar en sus fuerzas, a usted le parecerá dificilísimo. Usted dirá, no, esto es imposible, yo no soy capaz de soltarme de aquí, yo no soy capaz de soltar a esta persona, yo no soy capaz de alejarme de esta familia, yo no soy capaz de quitarme de aquí de esto, yo no soy capaz de soltar este pecado. Usted no, convénzase, usted no. Pero cuando usted se dispone a que Cristo te vaya, va al ayuno, le dice, Señor, vengo ante ti reconociendo que tengo esta falencia, vengo ante ti diciendo que me titulo de cristiano, pero no lo soy, todavía no perdono, todavía tengo ira, porque todavía soy pecador, todavía fallo, todavía no te obedezco, porque no me interesa si mi mamá, si mis hermanos, si mis tíos, si mi familia se van a condenar. Señor, soy un egoísta. Señor, necesito hoy, voy a ayunar y voy a derramar mi corazón delante de ti. Y eso es lo que bendice Cristo. Y eso es lo que exalta a Cristo. Y eso es donde el Espíritu de Dios obra cuando usted está pidiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios. Mire pues. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se van a escuchar predicadores que les salen prediquitas que no les pegue muy duro, supuestamente. Que les hablen y le pongan ejemplitos y les cuenten historias para que la prédica no se vuelva muy, ay no, qué predicación. Predicación aquella que es capaz de ir y cumplir lo que dijo el Señor. La palabra que dice, ¿de qué? ¿Es de qué? De doble filo. Entra y vuelve y corta. Parte. Que le llegue a uno y no le diga, uy Señor Jesús, qué dura esta palabra. Pero me estás sacando a la luz y me estás destapando lo que realmente he querido tener guardado, lo que el enemigo me ha querido tener oculto. Hoy me lo estás sacando a la luz, Señor. Y me estás diciendo, necesito que te perfecciones en eso. Mira, iglesia, eso se llama crecimiento espiritual. ¿Cómo crece mi vida espiritual? Es el mensaje de hoy. No quiere decir que usted crece su vida espiritual porque usted lleve 2, 3, 4, 5. No. Yo los conozco con muchos años. 10, 15 años. Y se lo digo, y todavía digo, no ha nacido de nuevo. Todavía hay gente que no ha nacido de nuevo, iglesia. Sus comportamientos, sus obras. Y leen Biblia y oran y una cosa y la otra y no. O sea, porque no hay disposición. Dios no puede obrar así. Esta gente iba y lo veía predicar en la playa. Pero esta gente no lo veía, esta gente no se disponía. Jesús seguía y esta gente se quedaba en la playa. Chao, Jesús. Jesús les decía, venga y síganme. No. Mira, iglesia, qué tremendo esto. ¿Cuál es el resultado final de esto? El no entendimiento, el no cambios,
el no sanidades, el no perdón, el no salvación. Eso es. ¿Qué habla el Señor de los tiempos de hoy por hoy? Nosotros estamos en los tiempos difíciles, iglesia, estamos en los tiempos posteros. Mire ahí mismo lo que dice 2 Timoteo 3. Mire, voltea sus ojitos porque no necesita ni pasar siquiera la hoja. 2 Timoteo 3, verso el 1. Y mire lo que dice. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, o sea, en estos iglesia. Lo estaba hablando en aquellos días, o sea, en los posteros días, en estos tiempos. Ahora, haga cuentas y con el lápiz vaya subrayando a ver de lo que usted va a leer, cuánta gente hay así en este momento. Entonces dice, porque en los posteros días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, de eso sí que hay. Hombres, y se lo digo, y hombres físicamente, hombres, aquí se refiere a hombre y mujer, pero también iglesia, que hay, yo también le voy a contar algo, yo me sorprendo. Hay hombres físicamente, y usted dirá, no, pues que no tiene nada de malo, pero es que una cosa es la vanidad. Hay hombres físicamente que se cuidan y se hacen cosas mucho más que una mujer. Donde se van perdiendo de la razón natural de su hombría. Y me perdone Dios lo que estoy diciendo. Miren, ahora, cuando habla aquí dice, porque hay hombres amadores de sí mismo, gente que no le interesa aquel, de malas, él verá, ella verá, él verá, ella verá, corazones fríos. ¿Sabe una cosa? Los hay cristianos, de esa forma, amadores de sí mismo, que no le interesa qué o cómo, qué o el hermano. Mire pues, ávaros, vanagloriosos, soberbios, de esos sí que hay, aún cristianos. Blasfemos, de esos sí que hay, uy padre. Desobedientes a los padres, de esos sí que hay. Dice, ingratos. Hay gente que cree, cristianos, que Cristo te tiene que hacer milagros todo el tiempo. Y no le dan gracias. Impíos, o sea, sin piedad. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. De estos sí que los conozco, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire de qué otra clase de hombres va en este tiempo. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversos deseos. Ojo, hay gentecita así, mire el verso 7. Están siempre aprendiendo palabra de Dios y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y usted los ve y están en ayunos y van a las escuelas bíblicas, una cosa, y usted les ve las obras y uno dice, ¿qué es lo que esta personita aprende? Y van a conferencias, a los lugares, no, y pagan por conferencias espirituales, y usted los ve, y todo el tiempo están aprendiendo y copia, y copia, y copia, y copia, y será que tienen el cuaderno por allá, porque entonces no hay transformaciones. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Le voy a explicar un poquito más sobre eso. Saben cómo se mueve Cristo, saben cómo se mueve el poder del Espíritu Santo, pero a toda hora quiere que le hagan las cosas. Nunca mueven el Espíritu Santo. No creen en ellos mismos. No creen que el Espíritu de Dios los pueda usar. No creen que el Espíritu Santo pueda evangelizar a través de ellos, sanar a través de ellos, echar demonios a través de ellos. A todas horas están pidiéndole a la gente, ore por mí, haga esto por mí, venga esto por mí, haga esto por mí, póngame en ayuno, póngame en la cadena de oración, escríbame allí, escríbame aquí, póngame aquí. Y están aprendiendo cada día más y no mueven un dedo, ni por nadie ni por ellos mismos. Y de la manera que Janes y Camber resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Claro, hay gente que va a las iglesias a pelear únicamente y a ir en contra de lo que el siervo o la sierva está predicando. No, es que yo no estoy de acuerdo, no, es que estoy esto, no, es que estoy esto, no, a mí no me parece tampoco así, no, es que de esto y esto y esto, no, entonces, ¿por qué tal persona esto? No, no, no.
Mire, cuando uno va a escuchar palabra de Dios, uno va a que Dios le hable, pero Dios no le tiene que hablar lo que uno quiera que le hable. Dios va a hablar a mi vida lo que Él quiera que yo conozca. ¿Qué dice el 9? Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como todo lo fue la de aquellos. Pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me solían en Antioquía, en Ícono y Listra, persecuciones que se han sufrido y todas las que me ha librado el Señor, contaba Pablo en esta historia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Padecerán persecución, que no es tan sencilla la cosa. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, haciendo justo a las personas. 17. A fin de que el hombre de Dios, ojo, el de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, enteramente preparado. Ojo, enteramente, todito preparado para la obra de Dios, para la buena obra. O sea que sí estamos llamados a ser preparados, a que nos debemos de preparar. ¿Cómo qué? Como hablamos, ¿dónde? Mire, iglesia, de que nos debíamos preparar nosotros. ¿Cuándo? Cuando recibo la palabra del Señor, cuando vivo la palabra del Señor, cuando amo la palabra del Señor. Siempre le he dicho a la gente en nuestra iglesia, le he dicho eso. Usted tiene que tener presente que usted es diferente al mundo. Aunque usted está entre ellos, pero usted es un ser diferente. Y a usted lo deben de ver, sin que usted lo diga, como diferente. A unos les va a estorbar, a otros les va a impactar sus obras y sus acciones. Pero cuando sus acciones y sus obras agradan a aquellos que no obedecen a Dios, quiere decir que ellos están de acuerdo con sus acciones porque son similares a las de ellos. Entonces no ha habido una verdadera conversión. Tremendo, iglesia. Muy tremendo. Ahora sí, para terminar, como habíamos lo prometido en deuda, Mateo capítulo 13, y vamos a explicar entonces qué me dice el Señor. ¿Por qué les entregó ¿por qué les entregó la parábola del sembrador? ¿Por qué les dijo estas cosas a ellos y les mostró? Porque es necesario que usted lo tenga presente. Lápiz y papel para que usted copie lo que le voy a explicar aquí para que vamos terminando. Capítulo 13, que fue donde comenzamos. Voy a hacer un recuento rápido. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, verso 1. Se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí empieza a decirle las parábolas. Cristo empieza a decirle las parábolas, que fue lo que yo ya le expliqué, que los discípulos fueron, le hicieron el reclamo y ya dimos una explicación sobre qué contestó Cristo a este reclamo que ellos le hicieron. Que les estaba diciendo es, ustedes, dice, al que tienen más se le dará, más se le dará. O sea, ustedes tienen, ustedes han retenido. Usted como cristiano que me está escuchando, usted debe saber qué tanto tiene, qué tanto ha retenido. O sea, hablamos y dijimos ejemplos aquí es, si yo tengo cosas de Cristo en mi corazón, hay cosas que yo no estoy de acuerdo que un cristiano diga que tiene. O sea, yo le voy a contar como cuáles. Que un cristiano me diga que es celoso, yo le digo, no, los celos no son de Dios. Que un cristiano me diga a mí que es un depresivo, yo le digo, no, la depresión se inventó hace poco. Para mí se inventó hace poco. Cada día la nueva era empieza a inventar más cosas. Cada día los tiempos van inventando más cosas y la gente se va creyendo. Usted como cristiano tiene una palabra de esperanza. Maneje la palabra de esperanza para que no me diga que está en un estado depresivo. Son mentiras, iglesia. Si usted ya perdió la esperanza, entonces usted olvidó lo que Cristo le dio. Si usted dejó de leer la palabra, entonces usted ya se desanimó.
Porque entonces un espíritu de incredulidad lo tomó. Entonces que ir a un ayuno a entregar ese espíritu de incredulidad. ¿Qué le dijo el Señor? Este género solo sale ¿con qué? Con ayuno y oración. Las cosas que más necesita un cristiano todo el tiempo se llama ayuno. No lo olvide. Ayuno, ayuno, ayuno. Hay que estar entregando todo el tiempo esto que el enemigo nos está contaminando, contaminando. Y él contaminándolo y nosotros sacándolo. Y él contaminándolo y nosotros sacándolo de nosotros. En ayuno y oración, dicho por Cristo. No se me quede quieto en los ayunos. Los ayunos tiene que haber tanta gente como en los cultos. Porque eso estaría demostrando que usted está reconociendo que está contaminado de un montón de cosas, o que usted no ha soltado cosas que todavía cree que están bien, cuando realmente Cristo en predicaciones les ha hablado y les ha dicho, no están bien. Mire pues, iglesia. Entonces les empiezan a decir la parábola. Y dice, 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, vea que el sembrador salió a sembrar. Mire pues. El sembrador salió a sembrar. Ahora sí empecemos a mirarlo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Recuerda que las semillas ellos las van regando, las van esparciendo, las van tirando. ¿Cierto? Entonces dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Brinque al verso 19, que ahí está la respuesta del verso 4. Por eso le dije lápiz y papel para que usted no se me vaya a perder. Cuando le dice junto al camino, y entonces es, y mientras sembraba, parte de esas semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Grábelo y póngale a un ladito cuál es la respuesta, porque Cristo nos da respuestas en toda la Biblia. Ojo, verso 4, y mientras sembraba parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué es que cayó junto al camino? ¿Quién es el sembrador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a tu vida y siembra en tu corazón. Pero ¿a dónde está cayendo la semilla que el Espíritu Santo ha sembrado en tu vida? ¿Cómo crece mi vida espiritual? A medida que voy conociendo, tomando la palabra, viviendo la palabra y creciendo en ella. Entonces cada día saldré del sufrimiento más y más, porque tendré en mi corazón una semilla puesta por el Señor, y mi esperanza ya no está en lo que el mundo puede hacer por mí, sino en lo que Cristo sembró en mí. ¿Cómo va creciendo mi vida espiritual? Con la semilla que Cristo, que el Espíritu de Dios sembró en mi corazón. Analízalo, iglesia. Verso 5. La otra parte cayó en pedregales. Vino el sembrador, o sea, vino el Espíritu Santo. La otra parte cayó en pedregales. Aquí es. Verso 4. Y cayó en el camino. Verso 19. Estas son las personas que oyen la palabra del reino, el mensaje, y no entienden nada. Y viene el malo, y lo poquito que entendieron, se los quitó. Ojo pues. Y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿A qué se refiere, iglesia? Escuchan la palabra quedó calcada ahí, quedó grabada ahí, y al salir afuera al mundo, vuelven a una vida normal, se les olvidó todo, se les olvidó la predicación, se les olvidó lo que Cristo les habló. ¿De qué hizo el enemigo? Se las arrebató. ¿Hay forma de que eso dé frutos a semilla? No, porque el enemigo ya la llevó. Esa persona nunca retuvo el mensaje que escuchó. Nunca retuvo el mensaje que escuchó. Quiere decir que ¿qué? Si no lo retuvo, llegó el enemigo y ¿qué? Se lo quitó. Por eso a los discípulos les dijo, al que tiene, se le dará más.
Le daré más semillas, sembraré más en él, para que dé más fruto. Al que no tiene, se le quitará, porque esa semilla se va a desperdiciar ahí. Porque no va a dar frutos. Porque de nada va a servir esa semilla ahí. Ahora vamos a mirar otra parte. 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y le voy a decir qué clase de personas son estas. Ojo pues, verso 20. El 5 nuevamente, parte cayó en pedregales. Esto es, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad, no tuvo de dónde agarrarse, no tuvo de dónde dar raíces, de dónde sostenerse, o sea que queda suelta. ¿Qué sostiene un árbol? Las raíces. Si no tuviera raíces, el árbol se cae, La raíz es lo que le da la fuerza para mantenerse firme. Esto es la gente que no se afirma en la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Por qué se secó? Porque la raíz se alimenta del agua que tiene la superficie. Eso es, usted no tiene que echarle agua a un árbol, no. Y usted lo ve frondoso, lo ve bonito. Es porque las raíces internas, ellas beben de los líquidos, de lo que está internamente. Pero si no tiene raíz, no tuvo cómo. Entonces salió el sol y la quemó. Esta clase de personas son, verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Póngale cuidado. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir el momento difícil, la aflicción, la pandemia, el virus, el Señor le habló de esperanza y no se paró en la esperanza, no, Cristo me va a ayudar, el Señor me va a ayudar, Él me lo dijo que lo iba a hacer, no. Llegó la pandemia, llegó la aflicción, el momento difícil, llegó el momento difícil en su vida sentimental, o la persecución. Empiezan los amigos a decirle, ve, mira, ve, tanta, te volviste evangélico, ve, cristiano, tanta. Y luego, ¿qué? Tropieza. Mire, pues, no es capaz de sostenerse. No hay raíces. No afirmó lo que recibió. No afirmó la siembra. Voy finalizando. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué? Y la ahogaron. Le voy a contar qué clase de personas son estas. 22. Este es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. O sea, no da frutos. ¿Por qué? Porque por el desespero de conseguir, hay cristianos, hay cristianas que fueron cristianas, que hoy están en el mundo vendiendo sus cuerpos. Porque no quisieron esperar al Señor. Porque el afán de este siglo, porque los deseos de conseguir, de ser grande, fama, gloria, riqueza, poder, hay cristianos cantidades que están al servicio de los demonios afuera, cuando deberían estar al servicio, después de haber conocido de Dios. La palabra cayó entre qué? Entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Las dificultades los llevaron a que se apartaran del Señor y se fueran a hacer otras cosas del mundo. 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En buena tierra. Tú eres buena tierra, iglesia. Tú estás dando buenos frutos. O tú estás en un estado depresivo. O tú estás muerto del miedo por lo que va a pasar. La gente está comiendo del fruto de lo que tú das. La gente se lucra de lo que tú aprendes de la palabra de Dios. Tú oras por los hermanos en Cristo. Tú oras por la gente que está mal. Tú te mueves en misericordia. Nos movemos en misericordia. Obramos como Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está sembrando en nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu está viendo a sembrar? Tú conoces de la palabra de Dios, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos te daréis cuenta si es cristiano o es cristiana.
Por sus frutos te daréis cuenta si camina para mí. Por sus frutos te daréis cuenta. Lo conoceréis y te daréis cuenta. Realmente, si llevas 18, 15, 30, 40, 50 años yendo a un lugar llamado templo, donde Cristo en la vida de otras personas ha hecho transformaciones, pero en esa persona no la ha hecho. Esta respuesta del 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, a cual 70 y a cual 30 por uno. Está en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, entiende la palabra y da frutos. Y produce a 100, a 60, ¿y a qué? Y a 30 por uno. Mire pues, mire pues, iglesia. Ahora, iglesia, cuando me habla en el 23 que me dice, más el que fue sembrado en buena tierra, ¿cuáles son los frutos que da? Ojo, ¿cuáles son las acciones que da? Lo primero es que dice, este es el que oye. Ojo, este es el que oye. El que oye es el que... ¿Cómo te das cuenta que tú oyes la palabra? Cuando te dispones a hacerla. Cuando te dispones a que en los ayunos Dios te cambie. Quiere decir que sí oíste, la palabra no se perdió. No fue como junto al camino que la oíste y se la llevó el enemigo, no. La recibiste, la oíste. Esta es buena tierra. El que la oye es el que se dispone, iglesia, se dispone. Le voy a contar. ¿Quieres saber qué es disponerse bíblicamente? Bíblicamente disponerse es el que se prepara. El que se prepara para ser mejor para Dios, para ser usado por Dios, para vivir una vida en Cristo Jesús. ¿Qué más dice el verso 23? Miren las acciones del 23, por eso les llama buena tierra. Dese cuenta si usted es buena tierra o no es buena tierra. Mas el que fue sembrado buena tierra, este es el que oye, listo. El que entiende, o sea, es porque quiere cambiar. Quiere cambiar. Ese es el que entiende. ¿Qué más dice ahí? Y da fruto. O sea, el que se le ve el cambio, el que se le ve con sus obras, con sus acciones, con su manera de hablar, de decir, de actuar. Usted ve un cristiano juzgando, usted dice, por Dios, cómo habla, cómo responde, cómo actúa, cómo vive. Esto, ahí está el fruto. Cómo le sirve a la humanidad y a la comunidad. Cómo la comunidad puede venir a ti y sacar de ti el fruto que está saliendo de ti. Oraciones, bendiciones, ministraciones y muchas otras cosas más. De lo obrar ya hablamos en los cultos pasados, los servicios pasados. Y mira el 23 también ahí, y ¿qué dice? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, el que produce es, levanta a otros para Dios. Va y evangeliza, va y se gana almas para el Señor, va y saca gente de la esclavitud a través de la palabra, va y ora para que otros puedan conocer de Dios, va y saca a su papá, a su mamá, a su tío, a su hermana, porque están en la droga, porque están porque llevan una vida de perdición, porque saben y son conscientes que se van a morir y que se van a ir a quemar a un infierno toda una eternidad, y que por amor a ellos, aún mucho más a esos familiares, han ido a orar, han ido a ministrarlos, han ido a llevarles el mensaje que les llevará bendición. Entonces esas personas comerán del fruto de lo que el Espíritu Santo hará en su vida. Para terminar, iglesia, eso es el análisis esta noche de cómo crece tu vida espiritual. Ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo crece mi vida espiritual? Vamos a orar. Amado Padre Santo de la Gloria, Dios Todopoderoso, Padre bueno, bondadoso, te damos gracias por esta palabra de exhortación con amor, donde tú, Señor, nos llamas a detenernos por un momento y a poner por obra, Señor, y a mirar dónde cayó la semilla que tú sembraste en nuestra vida. Señor, ¿dónde? Si en el camino, si en pedregales, Señor Dios, si el sol, si las aflicciones, Señor, si las dificultades del mundo ha venido y ha secado la esperanza que teníamos en ti. O si aún, Señor, estamos reteniendo esa semilla, Señor Dios, y esa semilla ya empezó a dar frutos, porque, Señor, se ve
Por los frutos que estoy entregando, se ve el fruto de lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Dígaselo esta noche al Señor ahí donde está. Señor Padre, ayúdame, Dios, cada día a ser mejor para ti. Olvidándome de los afanes del siglo, del mundo, Señor. Olvidándome del carácter, Señor Dios. Ayúdame, Señor Dios. Coloca en mí la disposición para ir a los ayunos, a entregar, a cambiar, a ser renovado, a renunciar a todo aquello que el enemigo ha venido a filtrar, que sé que lo tengo, pero que lo quiero tener ahí camuflado, por pereza, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, oramos y te pedimos, Dios, que a partir de esta noche tú transformes nuestra vida y nuestro ser, y tú en nosotros, dé un fruto al 100 y al 30%, Señor. Te lo oramos, te lo clamamos, para que nuestra familia y todos aquellos que amamos y no han recibido de ti, hoy, Señor, a partir de hoy, tú me puedas usar en favor de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Es hora de cambiar, estamos en los tiempos postreros, es hora de ir al Señor, es hora de prepararnos para su venida pronto, es hora de saber cómo son los tiempos postreros, que lo leímos ahí, que lo leímos allí, iglesia, en 2 Timoteo, ahí habla del carácter de los hombres, es hora de examinarnos y de mirarnos cómo estamos, para que no nos sorprenda el Señor en su venida, para que no partamos y nos encontremos con una sorpresa de que no hicimos nada en la tierra. Nosotros estamos llamados en esos ayunos a visitar totalmente y a dejar ser la revelación de Cristo aquí en la tierra, bendiciendo a otros. Dios les guarde, Dios les bendiga. Mañana 8 de la mañana te espero juicioso. Escribe aquí a la iglesia, escribe ahí en la página y te estaremos informando, estaremos mirando y revisando para poder ver. Te estaremos enviando el link del Google Meet para que tú puedas entrar allí y puedas conectarte y prepararte a disponerte a soltar de ti todo aquello que está estorbando y que Cristo hoy te habló. Te amo mucho en el amor del Señor, iglesia. Dios les bendiga. Mañana sábado 7 de la noche. Jóvenes, prepárense, jóvenes, para servirle al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les amo muchísimo. Bendiciones, iglesia.